El centro de tu iglesia sea Jesús. Con ustedes un consejito de la palabra del Señor. Hace aproximadamente 3 años y medio que le pareció bien al pastor, que entonces estaba juntamente con el cuerpo ministerial, ponerme al servicio de la palabra. Desde entonces, de las poquitas cosas que me ha dejado yo aprender por Dios, Dios tenía muchísimas para aprenderme, pero yo no me he aprendido todas, lamentablemente. Pero de las poquitas que me ha aprendido Dios, me ha aprendido una muy importante, y es que la directriz principal, la dirección única y exclusiva que tiene un mensaje, es la educación espiritual del oyente. Muy bien. No tiene otra, la palabra no tiene otra. La palabra no está para destacar las virtudes de nadie. La palabra no está para descubrir los defectos del pueblo. No, la palabra está para que por medio de ella, el que sube por aquí administre las verdades espirituales y nos eduquen espiritualmente para una vida más crecida y más madura en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Y la base fundamental de esto, la base principal para que esto nos pueda añadir crecimiento y madurez, está en el entendimiento de ella. Miren, durante mucho tiempo se nos ha dicho: vengo a predicarles de corazón a corazón. Hermanos, yo vengo a predicarles desde el corazón. Bueno, pues yo quiero decirles que yo no vengo a predicarles al corazón. Yo vengo a predicarles al entendimiento. Entre otras cosas porque creo que el corazón es un área exclusiva a tratar por el Espíritu Santo contigo. Además de eso, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 13 y verso 19. Comprenderán ustedes la importancia que tiene el entendimiento, porque solo lo que entiendes te es de ayuda. Amén. Dice, capítulo 13, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando alguien oye y no entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque en lugar de la enseñanza, la siembra no está en el corazón, sino en el entendimiento. Pero miren lo que dice el verso 23, si no me equivoco. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y esta da fruto al 100, al 70 y al 100%. Muy bien. Mas el que oye y entiende la palabra, este es el que da fruto. Por eso yo no vengo a sembrarte en el corazón, yo vengo a sembrarte al entendimiento, a que comprendas lo que Dios nos va a decir a ti y a mí, para que luego pueda trabajar su espíritu con nosotros en nuestro corazón y se nos grabe afuera. Amén. Porque con honestidad, como siempre la usáis, ¿cuánto tiempo llevan sembrándonos en el corazón y no se nos queda ni un 10%? Esto, el Santo Espíritu de Dios que me tiene pesando el corazón, yo no lo digo como denuncia, líbreme Dios a mí. Espero que reciban el Espíritu con el que quiero compartírselo, no es denuncia, sino con dolor, para que mejoremos todos, yo el primero y más que nadie. Así que miren, habiendo dicho esto y habiendo calentado motores, libro de Mateo, capítulo 4, verso 10. Vamos a empezar desde el 8. Mateo, capítulo 4, verso 8. Y dice así la hermosa y la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, hablando con respecto al Señor, y le mostró todas las glorias y los reinos que en ellos había. Y le dijo Satanás: todo esto te daré,
si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén a la palabra. Amén. Miren, creo que el mayor daño que se le puede hacer a algo o a alguien es sacarle del lugar que Dios le ha dado para colocarle en un lugar que no le corresponde. ¿Cuántos saben que Dios es sabio? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es inteligente? Aleluya. Miren, la inteligencia toma de Dios. La sabiduría toma de Dios. Dios no tiene sabiduría. Dios es la sabiduría. Dios es equilibrado en todo lo que hace. Dios es preciso, es exacto. Y si Él coloca un asunto en un lugar, ¿quién somos los demás para sacarlo de ese sitio? Porque mal está menospreciar un asunto, pero tan grave es menospreciarlo como darle más valor del que tiene, que es el que Dios le ha dado. Y saben una cosa, aquí en este verso, Dios nos ha establecido el orden de las cosas. Satanás fue a tentarle y él le dijo: vete. Dicho sea de paso, los enfrentamientos con Satanás se ganan manteniéndote firme, no retirándote. Es él el que tiene que retirarse. Muy bien. Porque retirarte en una batalla es sinónimo de haber perdido. Pero ahora él le dice: a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En base a esta inteligencia y a este equilibrio y a este saber hacer bien las cosas, colocó Dios la adoración antes que el servicio. El servicio, todos sabemos lo que es. Es cuando alguien se dispone a prestar una labor para su obra. Es cuando uno decide, juntamente con su casa, juntamente con su familia, a invertir la vida que te resta después de haberle conocido, a ejercer una labor dentro de su empresa. Y a fe de Dios que si hay algo hermoso es prestarle un servicio a Dios. Muy bien. Pero a lo mejor lo que no tenemos muy claro es qué es la adoración. Miren, para empezar te diré, la adoración es propiedad exclusiva de los nacidos de nuevo. Muy bien. Y te voy a seguir diciendo, y esto te va a sonar posiblemente raro, la adoración no es la actitud que mantienes cuando celebras un culto. No confundamos. Pachasco Dios te visitara, Pachasco le estuviera celebrando culto a Dios, Dios te bendiciese y tuvieras la cara ávida como un limón. Pero automáticamente cuando vemos a alguien disfrutando de la manifestación del Espíritu, cuando lo vemos involucrado en ese momento dulce, automáticamente nos sale. Ese es un verdadero adorador. Pero es que la adoración no tiene que ver con la actitud que mantienes cuando celebras un culto. La adoración es algo más excelente que lo trataremos a continuación. Y más te diré, la adoración no es un estilo de música. Miren, entiendan este concepto espiritual. Dios no entiende de quejidos, ni de trastes, ni de tonos. Dios no sabe valorar si alguien canta bien, entiendan esto, ni canta mal. En cierta manera, refiriéndonos a este asunto, es que para eso Dios es sordo, porque Dios no escucha, Dios pesa. No se trata de lo bonito que cantes, que cuando estás involucrado en eso, porque Dios te está bendiciendo, qué alegría y qué hermosura, y a nosotros nos contagia, pero no confundamos eso con la adoración. La adoración es más excelente. Aleluya. La adoración es algo más sublime. ¿Quieren ustedes que veamos qué es la adoración? Sí. ¿Qué les parece a ustedes si le dejamos a la Biblia que nos hable? Amén. ¿Amén? Amén. Muy bien.
El primer ejemplo lo vamos a encontrar en el libro del Génesis, capítulo 22 y verso 5. Este es el suceso en el que Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame a Isaac. Él por la mañanica temprano se levanta, prepara el burro, coge a 2 siervos y arrea. Llegando cerca del lugar donde ha de sacrificar a Isaac, le dice a los siervos: vosotros quedaros aquí, nosotros iremos, adoraremos y vendremos. Yo quiero que tú repitas conmigo: iremos, adoraremos y vendremos. Miren, si a mí me preguntan: ¿dónde vas, Javi? Pues muy fácil. José, voy a sacrificar a Isaac porque Dios me lo ha mandado. Pero noten un detalle: si quitamos el iremos y quitamos el vendremos, ¿qué palabra nos queda, señores? Adoraremos. Cuando a Abraham se le pregunta que va a sacrificar lo que más le duele, él dice que va a adorar. Porque la adoración ni es una actitud con la que aquí celebras un culto, ni es un estilo de música, sino la capacidad de sacrificar lo que más te duele por ser obediente a Dios. Que era un hijo, caramba, que eran los sentimientos más fuertes. Miren, yo lo tengo que decir. De nada me sirve aquí predicarte muy bien. De nada te sirve a ti cantar muy bien, que se abran los cielos y que se muevan las aguas, si luego un señor se salta un semáforo y te lo tragas por un pie. Si luego no eres capaz de sacrificar eso, tu orgullo, tu genio, si no eres sacrificar lo que te duele para dejar el nombre de Dios en alto, luego venimos aquí y que se muevan las aguas. ¿Cómo no se van a mover? Si no, echar al que no me tire. Estamos entendiendo el espíritu de hoy acerca de lo que es un verdadero acto de adoración. ¿Les parece a ustedes que veamos otro ejemplo del espíritu? ¡Aleluya! Libro de Job, capítulo 1, versos 19 y 20. Todos conocemos la historia de Job. La Biblia nos rescata de él, que es un personaje ilustre en su entorno. Además, que es un hombre con posición y padre de 10 hijos. Así es como se acuesta Job una noche, José. Se acuesta con mucha reputación en el pueblo, con mucho dinerete y padre de 10 hijos. A la mañana siguiente está el tranquilico allí gozando de esta disposición que tiene, y viene un siervo y le dice: te tengo que contar un asunto. Mira, estábamos allí tranquilicos, todo bien y tal. Dice: han venido unos salteadores, dice, y se han llevado todo lo que tenías. Dice: no acabando este de hablar, vino otro y le dijo: pero no basta eso, es que ha venido un viento muy recio y ha tirado todas las casas. Y dice: y no terminando este, vino otro y le dijo: y escucha, ¿y estas casas han caído encima de tus hijos? Y los ha matado a todos. Hostias, qué papelón. Se acostó siendo rico, padre de 10 hijos y con mucha reputación en el pueblo. Y se levanta por la mañana sin un duro en el bolsillo, sin ninguna adquisición, y camino al cementerio a enterrar 10 hijos. Pero dice la Biblia que cuando recibió la noticia José Ángel, dice: y postrado en tierra adoró. Recibió la noticia y le tocó aceptar la voluntad de Dios cuando no era un trago dulce. Pero dice la Biblia que él adoró. ¿Creéis vosotros que unas rodillas dobladas sin un corazón inclinado sirve de algo? Porque la adoración ni es la actitud con la que celebramos un culto, ni es un estilo de música. Además de tener la capacidad de sacrificar lo que más te duele, que eso sí es un acto de adoración, como hizo Abraham. La adoración es la capacidad de aceptar la voluntad de Dios aun cuando no te gusta. ¡Aleluya! Y con esa actitud, no negar su nombre, no tirar la toalla, y por las poquitas fuerzas que te quedan, José Ángel,
¿Por qué has perdido la mitad del corazón en el camino? Pero con esa poquita fuerza te pones frente a Dios y le dices, mira, no sé si podré aguantar mucho o podré aguantar poco, pero mira, Señor, como le dijeron a la iglesia en los Apocalipsis, yo conozco tu nombre y tus obras. Que vives donde tiene el trono Satanás, pero no has negado mi nombre y mantienes tu fe. Eso sí es un acto de adoración. Por eso, Dios, que es sumamente inteligente, ha colocado esto, que es la adoración, antes que cualquier servicio que le quieran prestar a Dios. Miren, hay un pasaje en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 21. Daniel tiene una circunstancia y le tiene que pedir a Dios consejo, y se pone a orar. Y dice la escritura, lo podéis leer, 9:21 de Daniel. Dice, y no había acabado la boca, dice, y no había terminado la palabra Daniel, cuando el ángel Gabriel vino, y volando con destreza, me hizo entender, y me añadió conocimiento y sabiduría. No había acabado él, se puso a pedirle a Dios y no había terminado de pedírselo cuando el ángel vino. Y dice, y volando con destreza, me hizo entender y me añadió conocimiento y sabiduría. Fíjense un asunto. Número 1. No había acabado la palabra y el ángel ya estaba allí. Era rápido en realizar el asunto que Dios le encargó. Fíjense si era rápido, que no había acabado la palabra. Y dice la Biblia que volando con destreza, si ver a un ángel volar tiene que ser bonito, ¿qué chula volar no tendría este? Que dice que era con destreza. Pero dice la Biblia, y me hizo entender, le trajo un mensaje del cielo, cosas que a la mente humana son incomprensibles, pero el ángel tenía la capacidad de hacerle entender aquello que su mente era imposible que conociera. Pero mira lo que dice, y me añadió conocimiento y sabiduría. O sea, que los ángeles, número 1, son rápidos en las tareas que se les encomiendan. Número 2, son diestros en realizar los asuntos. Número 3, nos hacen entender lo que a la mente humana es imposible comprender, ya que son asuntos del cielo. Y número 4, nos perfeccionan. Pero es que no queda ahí. Es que dice la Biblia que un día se levantó un ángel y él solo mató a 185.000 asirios. Él solo. Pero es que no termina ahí. Es que el ángel Miguel, 450 años después de haberse aparecido a Daniel, le trae una noticia a María. María, no temas, pues lo que esperas en tu vientre, fruto del Espíritu es. O sea, rápidos en realizar asuntos, diestros en realizarlos. Nos hacen entender lo que la mente humana no comprende. Nos añaden conocimiento y sabiduría y con ello nos perfeccionan. Son poderosos en batalla y no envejecen porque ni el tiempo ni el espacio les afecta. ¿Ustedes creen que teniendo Dios miles y miles y miles y miles de seres como este a su servicio, nos elegiría a ti y a mí para organizar cualquier asunto? ¿Escogería a ellos? Pero dice la Biblia, alégrate conmigo, porque dice la Escritura que Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque para Dios es mucho más importante el acto de adoración que cualquier servicio que le puedas prestar. Gloria, aleluya. Si andan buscando gente para el servicio, tiene miles de seres como estos, que no envejecen, que son rápidos, que no están afectados ni por el tiempo ni por el espacio. Pero Dios no anda buscando gente al servicio. Dios anda buscando gente que sepa adorar. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Amén. Amén. Miren, pero desgraciadamente hay personas que eligen el servir antes que la adoración.
Y el que deja el servicio antes que la adoración no se mueve por principios de agradecimiento, sino por intereses de trabajos prestados. Les voy a decir esto. Moverte por principios de agradecimiento es que lo que realizas, lo realizas en base a lo que ya has recibido. Principios de agradecimiento. Claro que sí, muy bien. Pero los que se mueven por intereses de servicios prestados son aquellos que no les mueve lo que ya han recibido, sino que esperan recibir a cambio de lo que hacen. No sé si me están comprendiendo ustedes. ¿A cuántos leprosos sanó el Señor? La Biblia dice que hay un suceso en el que sana a 10 leprosos. Lucas capítulo 17, verso 11. Dice que postrándose desde lejos le dijeron: Señor, ayúdanos. Y dice la Escritura que el Señor le dijo: id y mostraos al sacerdote. La Biblia nos enseña que de camino se sanaron. Pero ¿saben ustedes cuántos volvieron? Uno. Porque este se movía por principios de agradecimiento. Ya había sido sano, ya no tenía que ir, si su problema se había solucionado, pero este no era interesado. Este volvió a agradecer lo que había recibido. Claro que sí. Escucha, cuando tú tienes la capacidad de decirle que no a un negocio deshonesto, tú estás teniendo un principio de adoración. Muy bien. Porque le estás agradeciendo a Dios con eso, lo que ya recibiste un día. Principios de agradecimiento. Aleluya. Miren, verán ustedes lo que es moverse por intereses y no por agradecimientos. Enseño un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 10 y verso 39. Este es el suceso cuando el Señor, yendo de camino, entra a la casa de Marta y de María. Dice la Biblia que cuando ha llegado a la casa, las dos hermanas han tomado una diferente actitud cada una. Dice la Biblia que una textualmente, y postrándose a sus pies, escuchaba la palabra. Dice la otra se puso a servir. Cuando pasa el tiempo, vean ustedes lo que es una persona interesada. Cuando pasa el tiempo y Marta ve que su servicio no está siendo recompensado, que pasa desapercibido del resto, le echa la alma al Señor, le dice: pero hombre, no te lo apuro, que desde que tú has entrado aquí yo no he parado de guisar y de ponerte café y de para arriba y de para abajo, y esta no me ha ayudado. Claro, empezó a realizar un servicio, y al comprobar como no eligió la adoración, que eligió el servicio, pasado un rato, y al ver ella que su trabajo no era visto por el resto, no tuvo más remedio que decir: que estoy aquí, pero no me ves. Pero a Dios, que no se le escapa ni una, que Dios sabe controlar cada asunto y cada cosa, se pone en pie y le proclama 3 sentencias. Y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus muchas cosas. ¿Saben lo que me llama la atención? Que Marta se pusiera al servicio del Señor, a prepararle, pienso yo, pues un poquitico de café, a poner una estufica bien calentica para que estuviera a gusto, a ponerle un mantelico para que estuviera limpio, en fin, esos asuntos. Que Marta tuviera esa actitud y que el Señor le dijera: afanada y turbada estás con tus muchas cosas. Pero Señor, nos ha puesto al servicio para ti. ¿Cómo le dices que son sus cosas? Muy fácil. Porque ella se ha puesto a servir sin saber qué quiero yo. Y el que realiza asuntos sin haber consultado qué quiere Dios, no los hace para Dios, son nuestros asuntos. Que Dios vea la intención de nuestro corazón, el querer servirle en un sitio, en un lugar o en un tema. Dios lo valora. Pero
importante no es que realices el asunto, que lo importante es que Él te envíe a hacerlo. Porque el servicio que no está hecho en su voluntad no es agradable a sus ojos. Está fuerte, ¿eh? Pero claro, lamentablemente hay gente que no desea satisfacer a Dios. Lo que desea es ser visto, porque se mueve por principios de intereses y no de agradecimiento. Miren, el que prefiere servir antes que adorar no busca la aprobación de Dios, sino el reconocimiento de los hombres. El que se enreda en el servicio sin haber pasado por el taller de la adoración no busca el agrado de Dios. El reconocimiento de los hombres es lo que le mueve. ¿Recuerdan ustedes en 1 Samuel capítulo 15 verso 30? Este es el suceso en el que el profeta Samuel le dice a Saúl: vete, desciende, baja y mata todo lo que hay en Amalek. No te quedes con nada, mata al rey, mata a todo. Pero él no obedece. Lo más importante se lo trae juntamente con el rey. Cuando llega el profeta le dice: ¿has hecho todo lo que Dios te ha dicho? Y dice él: sí, sí. Dice: estás siendo un poquito lioso, majo, porque no es verdad. Te has traído. Y dice: ya, pero es que tuve miedo del pueblo. Miren, el que prefiere el reconocimiento del pueblo y no el agrado de Dios, termina siendo un esclavo del público. Porque al final todo lo que hace, todo lo que dice y todo lo que quiere hacer, lo hace en base a que el pueblo esté conforme. Es que el pueblo me dijo, y claro, es que el pueblo, pero ¿y a ti y a mí qué más nos da lo que diga el pueblo? Si quien nos va a pagar es Dios. Mira, tiene un verso terrible, el verso, me parece que es el verso 24. Dice: es que temí al pueblo, temí y le consentí lo que me pedía. ¡Qué malo! Porque claro, como yo he decidido servir antes que adorar, lo que busco es la aprobación del pueblo, claro, me vuelvo en un esclavo de él. Porque al final, mi cometido no está en hacer lo que Dios quiere, sino en que tú estés satisfecho con todo lo que yo hago. Dice la Biblia, Mateo capítulo 5, verso 9: bienaventurados los pacificadores. Pero ¿ustedes creen que un pacificador es aquel una cosa es un consentidor y otra un pacificador? Si yo, por no decirle a mi hijo en mi casa lo que no está bien y se lo consiento, ¿qué tranquilidad tengo en la casa? Yo no soy un pacificador, soy un consentidor. Un pacificador es el que defiende la verdad de Dios, aunque se formen guerras. Eso sí es ser un pacificador. Claro, en mi casa todo va bien, todo va fenómeno. No hay una discusión en la casa. Los niños, claro, si hacen los niños lo que le dan la gana a ellos. Si se enredan en los asuntos que ellos quieren, si yo no soy capaz de corregirle, si vienen a la hora que le da la gana, ¡ay, en la casa no hay un ruido! ¡Ay, qué pacificador! No. Yo soy un consentidor, que es muy diferente. Porque ¿saben ustedes lo que dice el verso después de bienaventurados los pacificadores? Dicen: bienaventurados los que por mi causa tienen persecución. Claro, porque defender la verdad de Dios te
que va a crear una persecución posiblemente con muchos de los que te rodean. No sé si estamos entendiendo lo que Dios nos dice. Miren, pero los que eligen la adoración, José, esta es la cara bonita, los que eligen la adoración, teniendo en un segundo lugar el servicio, que no es que el servicio sea malo, Dios bendiga el servicio a Dios. Lo que estoy diciendo es que si Dios ha colocado una cosa antes que otra, es porque tendrá más importancia. Pero los que eligen la adoración antes que el servicio, aunque su trabajo no sea visto, eso ni les frena ni les mueve. Lucas capítulo 22, verso 9 hasta el 15, lo puedes leer. Lucas capítulo 22, verso 9 hasta el 15. Dice el Señor una frase estando cenando, José. Dice: cuánto he deseado tener esta cena con vosotros. ¿Saben? Yo veo al Señor aquí con satisfacción en el espíritu. Lo veo gozando. Lo veo suspirando, llenándose de los pulmones de aire, diciendo: ¡ay, qué agustico estoy aquí con vosotros cenando! Pero miren, antes de que esto sucediera, les ha dicho el Señor a dos discípulos: escucha, entrad al pueblo, os saldrá un hombre con un cántaro en la cabeza, seguidle. A la casa a la que entre, decirle al dueño de la casa: dice el maestro que dónde está el aposento que tú tienes preparado para que él realice la Santa Cena. Ellos llegan, entran al pueblo y ven con un hombre en un cántaro en la cabeza. Le siguen, entran en una casa y llaman al dueño de la casa, José Ángel, y dice: mira, que dice el maestro que dónde está el aposento que tú tienes preparado para que él realice esta cena. Y dice: seguidme. Los acompaña y tiene arriba, en un altillo, les tiene puesto un lugar que Felipe de Paquet. Ahora la pregunta es esta, José. ¿Alguien sabe cómo se llama el dueño de esta casa que preparó el aposento para que el Señor pudiera satisfacerse? ¿Alguien sabe cómo se llama? Ni aparece antes ni aparece después. Pero que el discípulo le dijera: dice el maestro que dónde está, es porque éste previamente había tenido una conversación con el maestro para que el maestro le dijera que tenía que tener preparado ese asunto. O sea, que era un discípulo del Señor, que era un seguidor del maestro, que tuvo la capacidad de preparar su casa para que Dios se sintiera a gusto, aunque su nombre no apareció, a él no le importó y prestó su casa para que Dios se satisfaciera. Y la pregunta es esta: Javi, ¿tienes la capacidad de satisfacer a Dios aunque tu trabajo no se reconozca? Eso solo lo consiguen los que son adoradores, que no se mueven por intereses, sino por agradecimiento. Miren, olvídate de todo lo que he dicho si quieres. No te quedes con nada. Pero te ruego en el nombre del Señor que te grabes esta frase en el corazón. Cierra tus ojos un segundo y grábate esta frase en el alma: el que no sirve para adorar, no sirve para servir. Padre, te doy gracias, Señor, porque yo he predicado lo que tú me has puesto en el corazón, Señor. Te ruego, Padre, que donde yo no haya llegado, tu Espíritu termine, Señor, la labor en el corazón de mis hermanos. Por tu Espíritu y por tu inteligencia para ministrarlo, Señor. Por tu presencia, Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Un aplauso para Dios y que Dios